Ahora lo que vamos a hacer es continuar el análisis de lo que son ganancia capital y como adelante haremos referencia a la reforma legislativa sobre el particular. El decreto legislativo 1120 hace una modificación puntual pero muy relevante sobre lo que es ganancia capital y enajenación de personas naturales. Es lo que en el cotidiano se ha venido a llamar como el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Señala la norma que si la adquisición es a título gratuito, el costo computable estará dado por el valor de ingreso a patrimonio, entendiéndose por tal el que resulta de aplicar las normas de autovalúo para impuesto predial, reajustado por los índices de corrección monetaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la referencia que existía antes de la modificación. Sin embargo, luego se ha mencionado que si la adquisición es a título gratuito, el costo computable será igual a cero. Se ha eliminado el costo computable, producido por transferencias a título gratuito, que generalmente son dados a partir de herencias o anticipos derivados de herencias entre un causante y un heredero. ¿Por qué se ha dado esto? Porque el gobierno y los especialistas por parte del Estado han identificado algunos mecanismos elusivos en cuanto al pago de la renta por ganancia capital. No es muy difícil imaginar lo que podrían haber hecho, que es hacer transferencias a título gratuito falsas para que luego el adquirente o el supuesto adquirente, porque en el fondo hay un fraude de ley, transfiera a su vez a un tercero a un valor oneroso, a un valor muy alto, que no estaría sujeto a gravamen, ya que estaría optimizando la estrategia de una arquitectura impositiva. Por eso es que la reforma supone desconocer el costo computable, pero sin embargo establece una cláusula, dice la norma que alternativamente se podrá considerar como costo computable el que correspondía al transferente antes de la transferencia siempre que éste se acredite de manera fehaciente. Entonces deja una carga probatoria, la posibilidad a la consideración de que se identifique un costo originario y eso pueda ser reflejado a partir de los documentos que puedan presentarse. No hay una única forma probatoria y por tanto operaría el principio de libertad de prueba, que supone ofrecer todas las pruebas que sean necesarias para sustentar esta situación. Siguiendo con las dispositivas, vemos que en el impuesto a la renta de segunda categoría que genere en la venta de inmuebles previamente adquirido se calcula la tasa del 0,25 con 80% y el monto resultante se deduce para efecto de determinar el gravamen. Un informe de SUNAT muy importante es el 129/2009, en donde se señala que tratándose de la enajenación de un inmueble adquirido en el ejercicio por parte de una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal, que no realizó otra enajenación ni adquirido en la condición de habitual, se señala que el resultado de dicha enajenación no se encuentra gravado con el impuesto a la renta de la tercera categoría a título de enajenación habitual. El elemento habitual está definido normativamente, no es un sentido coloquial, no es un sentido genérico. Habitual es definido por la norma y lo vemos en unos instantes. Si el inmueble fue adquirido para su enajenación, el resultado de la operación estará gravado con el impuesto a la renta como de tercera categoría. Eso es muy importante y llama la atención en algunas reuniones y conferencias con algunos gremios, porque se piensa que por hacer solo una enajenación se va a tributar siempre el 5% por renta de segunda categoría, y no es cierto, porque si ha habido una intención de vender, el artículo 1, el artículo 2 de la ley del impuesto a la renta presupone que ha habido un ánimo empresarial, es decir, esto es una reventa. Alguien ha adquirido un inmueble para enajenarlo y por más que sea una transferencia, esa tendrá que pagar como renta empresarial, que es sinónimo de 30%. Ahora, ¿cómo distingo una renta habitual de una renta de tercera categoría? Para efectos prácticos no hay
no hay diferencia, en ambos casos va a pagar 30%, pero la disquisición va a ser en el plano probatorio, en el plano de una fiscalización, saber qué documentos me permiten distinguir qué es una ganancia de capital de segunda categoría, una renta empresarial y una renta habitual que también con tercera categoría. Una tercera conclusión del informe está referido a que si el inmueble no hubiera sido adquirido para su enajenación, el resultado de la operación estará grabado como el impuesto a la renta como de segunda categoría y confirma lo que hemos venido diciendo. Una consulta muy frecuente además es si es que se encuentra grabada con el impuesto a la renta de ganancia capital obtenida de la enajenación de inmuebles ubicado en Perú que se realice en el ejercicio 2012, podría ser 2013 o este año 2014, a una persona jurídica domiciliada en el país por una persona natural no domiciliada que adquirió dicho inmueble en el ejercicio 2000. La variante, o si se quiere la condición que nos plantea esta consulta, que es muy frecuente, es saber si un no domiciliado que adquirió un inmueble antes del año 2004, si un no domiciliado que adquirió un inmueble antes de 2004 lo vende en el país a un sujeto domiciliado, genera ganancia de capital. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿quién es el contribuyente? El contribuyente es el que enajena, no es el que compra, y por tanto el análisis tendrá que verse tanto espacial como personalmente en cuanto al sujeto que ha enajenado. La ley dispone en estos casos que el contribuyente no domiciliados, sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sobre las rentas gravadas de fuente peruana. Tendría que verse si producto de la enajenación de un inmueble no domiciliado se genera renta de fuente peruana. Artículo 9 de la ley del impuesto a la renta y criterio de ubicación física del inmueble. Producida esta ganancia por un no domiciliado, genera renta de fuente peruana y debería ser gravable. Sin embargo, nos queda ver el ámbito temporal, que es que el bien fue adquirido antes del año 2004. En el caso de enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos efectuado por sujetos no domiciliados, el adquirente deberá abonar el fisco la retención con carácter definitivo dentro del plazo previsto por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual correspondiente al mes siguiente efectuado el pago o acreditación de la renta. La forma en cómo tributa el no domicilio es por la vía de retención, generalmente un sistema cedular donde el domiciliado, por su calidad de agente de retención, captura el impuesto a la renta que le corresponde al no domiciliado y lo deposita al mes siguiente en el fisco. Las personas naturales, sucesiones indivisas no domiciliadas calculan su impuesto aplicando 30% a las pensiones, remuneraciones, servicios, rentas cumplidas en el país. Y aquí va la respuesta. Si el bien se adquirió antes del 2004, la persona natural no domiciliada que efectúe la venta del mismo en el ejercicio 2012, 2013, 2014, no importa cuándo, no se encontrará afecta al impuesto por la ganancia de capital obtenida, toda vez que dicha ganancia no constituirá renta gravada de segunda categoría. Es decir, el no gravamen se extiende, el régimen transitorio no se extiende en función de la persona, sino se extiende en función del periodo. Si es que fue adquirido antes del 2004, no importa si es domiciliado o no domiciliado. Igual está en la excepción, igual no tributa. Otro informe de interés es el 119-2009. Se señala que la ganancia capital obtenida por una persona natural no domiciliada por la transferencia de propiedad situada en el país y cuya adquisición fue dada a partir de 2004 y que constituye casa habitación no se cuenta gravada. De modo similar, si es que estamos ante una ganancia derivada de casa habitación, no hay gravamen. La casa habitación está fuera del gravamen. Muchos países han optado por esta exención o este no gravamen atendiendo a las finalidades básicas o de necesidad de cada persona. Si es una renta del inmueble donde ha habitado, se entiende que es una renta subsidiaria, no es un superávit, no es un rendimiento. Por lo tanto, la capacidad contributiva disminuye y al extremo en que el Estado considera de que no debe pagar impuestos. Muchos países han seguido esa lógica y el Perú también. Cuestión aparte es saber cómo definimos casa habitación. Y eso la norma nos
orienta, pero no del todo no nos aclara algunas controversias que se han presentado. Si una persona natural que no genera renta tercera, propietaria de varios inmuebles, enajena aquel único que califica como casa habitación, se entiende no gravado con impuesto a la renta. Esa es una precisión, entendido en función de la identidad o en función de las características de los inmuebles que están siendo enajenados. El terreno, con construcción. Pregunta muy interesante que puede ser materia de un amplio debate. Se consulta si la enajenación de un inmueble construido después del 2004 sobre un terreno adquirido antes de dicha fecha, realizado por una persona natural que no genera renta de tercera categoría, está gravado o no está gravado. Aquí el razonamiento es muy interesante porque se ha recurrido a las normas del Código Civil para saber qué es un inmueble. El terreno es un inmueble y si yo construyo sobre un terreno, por accesión, esa construcción se vuelve parte del inmueble, no es un inmueble diferente. Estamos hablando de un mismo bien, un bien inmueble según el Código Civil. Y si la regla tributaria es que yo he adquirido bien antes del 2004 para entenderse como no gravado, o sea, no están gravados los adquiridos antes del 2004, la conclusión lógica es de que aunque lo transfiera después del 2004, ese inmueble no va a estar gravado. No va a estar gravado. Entonces, compro un terreno en el año 2000, construyo en el 2005 un piso, en el 2006 construyo otro piso, en el 2010 construyo otro piso y decido en el 2012 o 2013 venderlo. Estamos hablando de un mismo inmueble. Y si el inmueble no ha sido adquirido después del 2004, no va a estar gravado con impuesto a la renta. Ahora, podría llegarse al absurdo de pensar de que un inmueble podría llegar a tener un valor agregado que desnaturalice esta exención. Un terreno de 5.000 metros cuadrados, un terreno adquirido en el año 2000, el año 90, sobre lo cual construye un gran centro comercial y construye un edificio de grandes dimensiones. ¿Sería lógico pensar que esa transferencia no está gravada con ganancia capital? ¿No está gravada con impuesto a la renta? Esos son los casos hoy día que se vienen discutiendo porque algunos piensan que debería además gravarse con 30% como una renta empresarial porque ha habido un concurso, una estructura de concurrencia de capital más trabajo, es decir, una estructura empresarial de por medio. Es bien, tenía unos terrenos muy extensos, pero si yo he incorporado valor agregado con la intención de enajenar, podría pensarse de que esto ya es una renta de tipo de tercera categoría. Es un asunto que no está resuelto. Sí, SUNAT ha dicho, en el caso SUNAT entendido como Intendencia Nacional Jurídica, a partir de un informe, de que este terreno construido y luego vendido no está gravado, pero llevado a otras dimensiones, probablemente el punto de la consulta o los alcances de la consulta y de la respuesta podrían variar. ¿Enajenación es igual que transmisión? Es una pregunta muy válida, porque si entendemos transmisión como sinónimo de transferencia, las transferencias a título gratuito que según las normas legales, Código Civil es transmisión, podrían estar gravadas. Se consulta si la transmisión de inmuebles y acciones que conforman la masa hereditaria del causante a la sucesión indivisa y de esta última herederos, si genera o no ganancia capital. Se entiende que no genera ganancia capital grabada con impuesto a la renta, puesto que no se tratan de enajenaciones. Enajenaciones entendidas por concepto como transferencias onerosas, artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta. Sino transmisiones, que no están definidos en norma alguna, pero según la doctrina del Código Civil sería una operación gratuita, operación por causa de muerte. Nadie puede pensar en su sano juicio que la transferencia de bienes por fallecimiento de un familiar y la adquisición de bienes ha ido de por medio de un móvil de dinero. No hay forma de sostener eso.
salvo que se piense en la última novela de Vargas Llosa, donde por medio había un interés de los hijos del adinerado piurano para obtenerse algunos bienes, pero más allá de eso no hay transferencias onerosas causadas por la muerte de un familiar o del causante, como se llama en el Código Civil. La partición y adjudicación de los inmuebles y acciones que conforman la masa hereditaria es susceptible de generar ganancia de capital grabada con el impuesto a la renta. La reflexión es en el mismo sentido. Si se entiende como onerosas, no. Si se entiende como gratuitas, onerosas, sí va a estar grabado. Si es como gratuito, no. Esa es la distinción entre la onerosidad. Y como paréntesis diría que la onerosidad no está definida en la norma tributaria. Es un asunto también crítico, porque ¿cómo entiendo oneroso algo? Hay un informe de SUNAT del año 2008 aproximadamente, donde la onerosidad fue utilizada, pensada para efecto de saber si debía gravarse impuesto a la renta cuando en una asociación civil hay transferencia de bienes por parte de los asociados. Y esto es relevante porque si la transferencia se entendía onerosa, grababa 5%, y si era gratuito no lo grababa. En este informe de SUNAT respecto al régimen de asociaciones se señala que cuando se obtiene algún tipo de beneficio o provecho para el asociado, esto genera onerosidad. Esto supone onerosidad y por tanto gravamen. En cambio, cuando se dona un inmueble entre un asociado y una asociación, esto no genera gravamen porque no hay ningún beneficio por medio. Tengo mis reparos, no estoy muy de acuerdo con la opinión de SUNAT, pero más allá de eso, lo que importa es que SUNAT ha hecho un esfuerzo por definir qué cosa es oneroso, y esa definición sirve para todos los efectos que estamos analizando. Hasta este punto analizaremos lo que son los aspectos impositivos sobre rentas de capital, ganancia de capital de personas naturales, y en la siguiente sesión analizaremos los aspectos vinculados a la formalidad o a los requisitos que deben tenerse en cuenta para poder reconocer costos computables en estas transacciones. Nos encontramos en una próxima sesión.